En el pequeño pueblo de San Rafael de los Cerezos, donde las montañas abrazan casas de adobe, y los secretos viajan más rápido que el viento, Valeria Mendoza sostenía entre sus manos temblorosas, un documento que cambiaría su vida para siempre. A sus 73 años, esta abuela de ojos color miel y cabello plateado, nunca imaginó que las letras impresas en un papel legal podrían convertirse en el arma más filosa que alguien usaría en su contra. El documento oficial del Registro Público de la Propiedad brillaba bajo la luz de la lámpara de su cocina, y cada palabra que leía era como una puñalada directa al corazón. Su terreno, el mismo donde había plantado nopales junto a su difunto esposo Ricardo hace 40 años, donde había criado a sus 5 hijos y construido sus sueños, ya no le pertenecía. Según ese papel, ella misma lo había vendido 3 meses atrás. Pero Valeria sabía algo que ese documento no podía mentir, ella jamás había firmado esa venta. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra en la vida de Valeria Mendoza. Se despertó a las 5:30 como había hecho durante las últimas 5 décadas, preparó café de olla en su antigua cocina de leña y salió a alimentar a sus gallinas. El aire fresco de San Rafael de los Cerezos llenó sus pulmones mientras observaba su terreno de 2 hectáreas, donde los nopales que había plantado con Ricardo formaban hileras perfectas bajo el cielo despejado. Valeria no era una mujer rica, pero tampoco pobre. Su terreno era su mayor tesoro, no solo por su valor económico sino por todo lo que representaba. En ese pedazo de tierra había construido su casa de adobe ladrillo por ladrillo, había visto crecer a sus hijos Carlos, Miguel, Patricia, Elena y Sofía, y había llorado cuando enterraron a Ricardo bajo el gran mezquite que crecía en la esquina norte del terreno. Durante los últimos 2 años, desde que su nuera Mariana se había casado con su hijo menor Carlos, las cosas habían comenzado a cambiar en formas que Valeria no terminaba de comprender. Mariana, una mujer de 35 años originaria de la capital, había llegado al pueblo con ideas modernas, y una ambición que contrastaba dramáticamente con la vida tranquila que Valeria había conocido toda su vida. Al principio, Valeria había recibido a Mariana con los brazos abiertos. Era una mujer inteligente. Había estudiado administración de empresas, y parecía hacer feliz a Carlos. Sin embargo, con el tiempo, las conversaciones en las reuniones familiares comenzaron a girar constantemente alrededor de un tema: el potencial desperdiciado del terreno de Valeria. «Abuela», le decía Mariana con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, «este terreno podría valer una fortuna si lo desarrolláramos correctamente. Está justo en la carretera principal, perfecto para un centro comercial o un conjunto de casas modernas». Valeria siempre respondía de la misma manera: «Mija, esta tierra no está en venta, aquí están enterrados mis recuerdos y mi corazón». Pero Mariana era persistente. Semana tras semana, llegaba con nuevos argumentos, nuevos planes, nuevas formas de convencer a Valeria de que vender era la decisión más inteligente. Hablaba de la edad avanzada de Valeria, de lo difícil que sería mantener el terreno, de las oportunidades que el dinero podría brindarle a toda la familia. Carlos, influenciado por su esposa, comenzó a unirse a estas conversaciones. «Mamá, tal vez Mariana tiene razón», decía con voz vacilante. «Tú ya no puedes cuidar todo este terreno sola, y el dinero nos ayudaría mucho». Los otros hijos de Valeria tenían opiniones divididas. Miguel y Patricia vivían en ciudades lejanas y raramente visitaban, por lo que se mantenían al margen del conflicto. Elena apoyaba a su madre incondicionalmente, pero vivía en Estados Unidos y solo podía expresar su opinión por teléfono. Sofía, la más joven después de Carlos, trataba de mantener la paz familiar, pero secretamente le había confesado a Valeria que no confiaba completamente en las intenciones de Mariana. Durante meses, Valeria resistió la presión familiar.
Su terreno no era solo una propiedad, era su legado, su historia, su identidad. Cada árbol que había plantado, cada cerca que había construido, cada rincón donde había jugado con sus nietos, todo tenía un significado profundo, que ninguna cantidad de dinero podría reemplazar. La presión se intensificó cuando Mariana comenzó a traer expertos al terreno. Aparecían hombres con trajes, cámaras y cuadernos, midiendo, fotografiando y evaluando cada metro cuadrado. Valeria se sentía invadida en su propia casa, pero Carlos la tranquilizaba diciendo que solo estaban explorando opciones. No te comprometes a nada, mamá, le decía Carlos. Solo queremos saber cuánto podría valer. Pero Valeria no era ingenua. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando las personas tenían agendas ocultas. Notaba cómo Mariana hablaba por teléfono en voz baja cuando pensaba que nadie la escuchaba, cómo sus ojos se iluminaban cuando mencionaba cifras de dinero, cómo parecía ya tener planes detallados para el terreno que supuestamente solo estaban evaluando. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de febrero, cuando Valeria encontró a Mariana en su casa, revisando papeles en el escritorio donde guardaba todos sus documentos importantes. Mariana se sobresaltó cuando Valeria entró inesperadamente. ¿Qué haces con mis papeles?, preguntó Valeria con firmeza. Oh, abuela, Carlos me pidió que te ayudara a organizar tus documentos, respondió Mariana rápidamente, cerrando una carpeta. Todo está muy desordenado aquí. Valeria sintió una alarma interna, pero Carlos confirmó la historia de su esposa cuando llegó esa noche. Le pedí que te ayudara, mamá. Tus papeles están por todos lados. Y si algo te pasa no sabríamos dónde encontrar nada importante. Esa noche, Valeria revisó meticulosamente todos sus documentos. Todo parecía estar en orden. Las escrituras de su terreno, su testamento, sus identificaciones, sus papeles del seguro social. Pero algo se sentía diferente, aunque no podía identificar exactamente qué. Durante las siguientes semanas, Mariana y Carlos redujeron considerablemente sus visitas. Cuando Valeria preguntaba por qué ya no venían tan seguido, Carlos decía que estaban ocupados con el trabajo y los preparativos para un viaje que harían a la capital para visitar a la familia de Mariana. La tranquilidad duró hasta esa mañana del 15 de marzo, cuando el cartero le entregó a Valeria un sobre oficial del registro público de la propiedad. Con manos temblorosas, Valeria abrió el sobre esperando encontrar algún aviso rutinario sobre impuestos o actualizaciones de registro. En cambio, encontró una copia de una escritura de compraventa que la dejó sin aliento. Según el documento, ella, Valeria Mendoza, había vendido su terreno de 2 hectáreas a una empresa llamada Desarrollos Modernos del Centro, SADCV, por la cantidad de 800,000 pesos. La fecha de la supuesta transacción era del 20 de diciembre del año anterior. Al final del documento estaba su firma, o al menos algo que se parecía mucho a su firma. Valeria leyó el documento 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran mágicamente, pero no había error. Según ese papel oficial, ella ya no era dueña del terreno donde había vivido durante 40 años. Con el corazón latiendo aceleradamente, Valeria buscó entre sus papeles las escrituras originales de su propiedad. Estaban ahí, pero de alguna manera ya no parecían tener el mismo peso legal que antes. Si existía esta nueva escritura de venta, ¿qué significaba eso para sus documentos originales? Llamó inmediatamente a Carlos, pero su teléfono sonó directo al buzón de voz. Intentó con Mariana, con el mismo resultado. Una sensación de pánico comenzó a crecer en su pecho mientras se daba cuenta de que sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de su nuera habían sido correctas desde el principio. Valeria se sentó en su mecedora favorita, la misma donde había amamantado a sus 5 hijos, y por primera vez en años, se permitió llorar, no solo por la traición, sino por la dolorosa realización de que había confiado en las personas equivocadas,
y que su ingenuidad había costado lo más preciado que tenía. Pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, algo más comenzó a crecer dentro de ella. No era solo tristeza o desesperación, era una determinación férrea que no había sentido en décadas. Su abuela le había enseñado que las mujeres de su familia no se rendían fácilmente, y Valeria estaba a punto de demostrar que esa lección había calado profundo en su corazón. Esa noche, mientras el viento mecía los nopales que había plantado con Ricardo, Valeria Mendoza tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los que habían subestimado la fuerza de una abuela traicionada. La guerra apenas comenzaba. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los primeros rayos de sol del 16 de marzo encontraron a Valeria despierta en su mecedora, rodeada de documentos esparcidos por toda la mesa de la cocina. No había dormido ni un minuto. Sus ojos, hinchados por las lágrimas de la noche anterior, ahora brillaban con una determinación que no había sentido en años. El shock inicial había dado paso a algo mucho más poderoso. La certeza absoluta de que no se quedaría de brazos cruzados. Su primer instinto fue llamar a Elena, su hija que vivía en Houston. A pesar de la diferencia de horario, Elena respondió al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada de su madre. «Mamá, ¿qué pasa? Son las 5 de la mañana aquí». «Mija, necesito que me escuches muy bien». Valeria habló con voz firme pero controlada. «Mariana falsificó mi firma para vender el terreno». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Luego, Elena explotó. ¿Qué? ¿Cómo que vendió el terreno? Eso es imposible. Valeria le explicó todo. El documento del registro público, la fecha de la supuesta venta, la empresa compradora que nunca había escuchado nombrar, y sobre todo, la firma que se parecía a la suya, pero que definitivamente no había sido trazada por su mano. «Mamá, necesitamos actuar rápido», dijo Elena, ahora completamente despierta. «Voy a tomar el primer vuelo a México. Mientras tanto, no hables con Carlos ni con Mariana hasta que yo llegue. Y por favor, no firmes absolutamente nada». Después de colgar con Elena, Valeria tomó una decisión que requería más valor del que había necesitado en décadas. Visitaría personalmente el registro público de la propiedad en la ciudad más cercana, Guadalupe de los Altos, a 1 hora de camino de San Rafael de los Cerezos. Doña Carmen, su vecina de toda la vida y única persona en el pueblo que tenía automóvil además de la familia de Valeria, aceptó llevarla sin hacer preguntas. Carmen había notado el movimiento extraño de los últimos meses alrededor de la casa de Valeria. Los hombres con trajes, las mediciones, las conversaciones susurradas. Como toda buena vecina de pueblo, había mantenido sus sospechas para sí misma, pero ahora se alegraba de poder ayudar. El viaje a Guadalupe de los Altos fue silencioso. Valeria observaba el paisaje que conocía de memoria, los campos de maíz, las pequeñas rancherías, los cerros que habían sido testigos de su vida entera. Cada kilómetro que avanzaban aumentaba su determinación. Este era su territorio, su mundo, y nadie tenía derecho a arrebatárselo con mentiras y engaños. El registro público de la propiedad era un edificio gris y frío que intimidaba a Valeria. Nunca había tenido que hacer trámites complicados. Ricardo siempre se había encargado de esos asuntos, y después de su muerte, sus hijos la habían ayudado con los papeleos necesarios. Pero ahora estaba sola, enfrentando un sistema burocrático que no entendía completamente. La funcionaria detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con lentes gruesos y expresión aburrida, inicialmente mostró poco interés en ayudar a una anciana de pueblo que hablaba de firmas falsificadas. «Señora, necesito que me explique exactamente qué es lo que está reclamando», dijo la funcionaria con tono condescendiente.
Valeria puso el documento sobre el mostrador y con voz firme explicó su situación. Esta no es mi firma. Yo nunca vendí mi terreno, y necesito saber cómo es posible que exista este documento. La funcionaria examinó el papel con más atención. Señora, este documento parece estar en orden. Está registrado correctamente. Tiene todas las firmas necesarias, incluyendo la suya. Le estoy diciendo que esa no es mi firma, interrumpió Valeria, levantando la voz por primera vez. Llevo 73 años firmando con mi nombre, creo que sé cómo es mi propia firma. El tono de Valeria llamó la atención de otras personas en la oficina. Un hombre mayor, aparentemente supervisor, se acercó al mostrador. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó. Valeria le explicó nuevamente su situación, esta vez con más detalles. El supervisor, que se presentó como licenciado Ramírez, mostró más interés y profesionalismo que su subordinada. Señora Mendoza, lo que usted está alegando es muy serio. La falsificación de documentos es un delito federal. ¿Está usted segura de querer proceder con esta denuncia? Completamente segura, respondió Valeria sin vacilar. El licenciado Ramírez le explicó el proceso. Necesitaría presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, obtener copias certificadas de todos los documentos relacionados con la supuesta venta, y posiblemente contratar a un perito en grafología para que analizara las firmas. Además, agregó el funcionario, necesitará un abogado. Este tipo de casos son complejos y requieren representación legal especializada. Valeria sintió un nudo en el estómago. No tenía dinero para abogados costosos, y tampoco sabía cómo navegar el complicado mundo legal. Pero la alternativa era aceptar que le habían robado su patrimonio, y eso era algo que simplemente no estaba dispuesta a hacer. Mientras esperaba a que le prepararan las copias certificadas de los documentos, Valeria se sentó en una banca del edificio y llamó a Sofía, su hija menor después de Carlos. Mamá, no puedo creer que Mariana haya hecho algo así, dijo Sofía después de escuchar toda la historia. Siempre supe que había algo raro en ella, pero esto es criminal. Sofía, necesito tu ayuda para encontrar un abogado, dijo Valeria. No sé por dónde empezar. Déjame hacer algunas llamadas. Mi compadre Roberto trabaja en un despacho de abogados en Guadalajara. Tal vez pueda recomendarnos a alguien que maneje este tipo de casos. Cuando Valeria regresó a San Rafael de los Cerezos esa tarde, cargando una carpeta llena de documentos oficiales, se sintió diferente. Ya no era la abuela ingenua que había confiado ciegamente en su familia. Ahora era una mujer con una misión clara: recuperar lo que legalmente le pertenecía, y hacer que los responsables pagaran por sus acciones. Esa noche, Elena llamó para confirmar que había conseguido un vuelo para el día siguiente. Mamá, hable con acento agudo con un abogado aquí en Houston que maneja casos internacionales. Me dio algunos consejos importantes. Primero, necesitamos asegurar que tengas toda la documentación original de la propiedad. Segundo, no podemos alertar a Carlos y Mariana de que sabemos lo que pasó hasta que tengamos toda la evidencia reunida. Pero Elena, ¿cómo voy a fingir que no sé nada? No creo que pueda actuar normal cuando los vea. Mamá, sé que es difícil, pero si los confrontamos ahora, pueden destruir evidencia o huir. Necesitamos ser más inteligentes que ellos. Esa segunda noche sin dormir, Valeria se dedicó a revisar meticulosamente todos sus documentos. Encontró algo que le heló la sangre. Faltaban algunas páginas del testamento que había hecho 2 años atrás. No eran páginas importantes en ese momento, pero ahora se daba cuenta de que contenían información específica sobre la herencia del terreno. También notó que algunas de sus identificaciones habían sido movidas del lugar. Todo parecía estar ahí, pero no en el orden exacto en que ella las mantenía. Valeria era una mujer meticulosa con sus papeles, un hábito que había desarrollado después de años de manejar los documentos de la pequeña tienda de abarrotes que había tenido cuando sus hijos eran pequeños.
A las 6 de la mañana del 17 de marzo Valeria recibió una llamada que la sorprendió. Era Carlos. «Mamá, ¿cómo estás? No hemos hablado en varios días». El corazón de Valeria se aceleró, pero recordó el consejo de Elena. «Bien, mijo. ¿Cómo están tú y Mariana?» «Estamos bien. Oye, mamá, Mariana y yo estuvimos pensando. Tal vez sí sería buena idea vender el terreno. Hemos visto algunas oportunidades de inversión que podrían ser muy buenas para toda la familia». Valeria apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su propio hijo, sabiendo perfectamente lo que había hecho su esposa, tenía la audacia de seguir presionándola para vender un terreno que ya habían robado. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó, tratando de mantener su voz neutral. Bueno, hay una empresa que está muy interesada en terrenos como el tuyo. Se llama Desarrollos Modernos del Centro. Han estado comprando propiedades en la zona para un proyecto muy grande. El nombre de la empresa era exactamente el mismo que aparecía en el documento fraudulento como compradora. Carlos no solo sabía lo que había pasado, estaba activamente participando en el engaño. «Déjame pensarlo, mijo», logró decir Valeria. «Es una decisión muy importante». «Claro, mamá, pero no te tardes mucho en decidir, estas oportunidades no duran para siempre». Después de colgar, Valeria se sintió físicamente enferma. La traición no solo venía de Mariana. Su propio hijo, el bebé que había cargado en brazos, que había consolado durante pesadillas, que había apoyado cuando se casó con una mujer que ella ya desconfiaba, estaba conspirando para robarle lo más preciado que tenía. Pero esta revelación, por dolorosa que fuera, también le dio algo inesperado, claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo de recuperar su terreno, se trataba de demostrar que una abuela de 73 años no se dejaría engañar por nadie, ni siquiera por su propia familia. Cuando Elena llegara esa tarde, Valeria estaría lista para la batalla más importante de su vida. El aeropuerto de Guadalajara bullía de actividad cuando Valeria vio a Elena emerger de la zona de llegadas internacionales. Su hija, a los 45 años, había heredado la determinación férrea de la familia Mendoza, pero también había desarrollado la sofisticación urbana que viene de vivir 15 años en Estados Unidos. Vestía un traje de negocios azul marino y cargaba un maletín de cuero que gritaba profesionalismo. «Mamá», Elena abrazó a Valeria con fuerza, y por un momento, ambas mujeres se permitieron sentir el peso emocional de la situación. «Vamos a arreglar esto. Te lo prometo». Durante el viaje de regreso a San Rafael de los Cerezos, Elena interrogó a su madre sobre cada detalle de los últimos meses. Tomaba notas en un cuaderno de piel, hacía preguntas específicas sobre fechas, nombres y documentos, y ocasionalmente maldecía en inglés cuando algo le parecía particularmente indignante. «Mamá, esto no es solo fraude documental», dijo Elena mientras revisaba las copias certificadas que Valeria había obtenido del registro. «Esto es un esquema organizado. Mira estas fechas. La supuesta venta fue el 20 de diciembre, justo antes de las fiestas navideñas, cuando la mayoría de las oficinas gubernamentales trabajan con personal reducido. Y este notario que supuestamente certificó tu firma». Elena frunció el ceño. «Voy a investigar si siquiera existe». Esa noche, instaladas en la cocina de Valeria con café y documentos esparcidos por toda la mesa, Elena hizo una serie de llamadas a Estados Unidos. Su esposo David, quien trabajaba como investigador de seguros, le había dado contactos de profesionales que podrían ayudarlas en México. «Conseguí algo mejor que un abogado local», anunció Elena después de colgar su última llamada. «Mi contacto me recomendó al licenciado Javier Morales, especialista en fraudes inmobiliarios. Tiene oficina en Guadalajara y ha ganado casos similares al tuyo. Lo mejor de todo es que trabaja con honorarios de éxito». «¿Qué significa eso?», preguntó Valeria. «Que solo cobra si ganamos el caso»,
Y mamá, también conseguí algo más. Un investigador privado que se especializa en rastrear empresas fantasma. Tengo la sospecha de que Desarrollos Modernos del Centro no es lo que parece ser. Al día siguiente, 18 de marzo, Valeria y Elena se presentaron en las oficinas del licenciado Morales. Era un hombre de unos 50 años, con barba gris perfectamente arreglada y ojos que irradiaban inteligencia y experiencia. Su oficina estaba llena de libros de derecho y diplomas, pero lo que más impresionó a Valeria fue la pared donde tenían marcadas fotografías con familias campesinas, acompañadas de recortes de periódico que hablaban de victorias legales contra desarrolladores inmobiliarios corruptos. Señora Mendoza, dijo el abogado después de revisar todos los documentos, su caso es sólido pero también es complejo. Vamos a necesitar atacar esto desde múltiples frentes. El licenciado Morales explicó la estrategia. Primero, presentarían una denuncia penal por falsificación de documentos y fraude. Segundo, iniciarían un juicio civil para anular la venta fraudulenta y recuperar la propiedad. Tercero, solicitarían una suspensión provisional para evitar que se realizara cualquier construcción o desarrollo en el terreno mientras el caso se resolvía. Pero hay algo más importante, agregó el abogado. Necesitamos evidencia de quién está realmente detrás de esta empresa compradora. Si podemos demostrar que sus familiares tienen conexión directa con Desarrollos Modernos del Centro, el caso se vuelve mucho más fuerte. Ahí entró en acción Roberto Vázquez, el investigador privado que Elena había contratado. Era un hombre delgado de unos 40 años, con la apariencia ordinaria que le permitía pasar desapercibido en cualquier lugar. Su especialidad era rastrear conexiones corporativas ocultas y descubrir los verdaderos beneficiarios de empresas fantasma. Denme 48 horas, dijo Roberto después de revisar la información básica de la empresa. Si esta compañía tiene alguna conexión con su familia, la voy a encontrar. Mientras esperaban los resultados de la investigación, Valeria tomó una decisión que sorprendió incluso a Elena. Decidió confrontar directamente a Mariana, pero no de la manera que su nuera esperaba. «Mamá, ¿estás segura de que es buena idea?», preguntó Elena. El abogado dijo que deberíamos mantener esto en secreto hasta tener toda la evidencia. «Mija, conozco a las personas de este pueblo mejor que nadie. Mariana cree que soy una viejita tonta a la que puede manipular fácilmente, pero voy a darle una oportunidad de hacer lo correcto antes de que esto se vuelva público». Valeria llamó a Carlos y le pidió que él y Mariana vinieran a cenar esa noche. «Quiero hablar con ustedes sobre el futuro del terreno», les dijo. «Creo que están listos para escuchar mi decisión final». Elena se escondió en el cuarto de atrás, equipada con una grabadora digital que había comprado esa mañana. «Si van a confesar algo, necesitamos tenerlo grabado», había dicho. Carlos y Mariana llegaron puntuales a las 7 de la noche. Mariana llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más de lo que Valeria gastaba en ropa en un año completo. Ambos parecían emocionados, claramente esperando que Valeria anunciara su decisión de vender el terreno. «Abuela, qué gusto verla», dijo Mariana con su sonrisa característica. «Carlos me dijo que quería hablar con nosotros sobre el terreno». Valeria sirvió café y puso en la mesa el pastel tres leches que había preparado esa tarde. Durante los primeros minutos la conversación fue cordial, casi normal. Hablaron del clima, de los vecinos, de los planes de Carlos para su trabajo. Luego Valeria fue directo al grano. «Mariana, Carlos, he estado pensando mucho sobre lo que me han dicho del terreno. Tienen razón en que ya estoy muy vieja para cuidarlo sola». Los ojos de Mariana se iluminaron. «Sabía que usted entendería, abuela. Es la decisión más inteligente». «Sí», continuó Valeria, manteniendo su voz calmada. «De hecho, estuve revisando mis papeles, y encontré algo muy interesante». Puso sobre la mesa la copia del documento de venta fraudulento. «Resulta que según este papel, ya vendí el terreno hace 3 meses.
El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Carlos se puso pálido, mientras que Mariana mantuvo su compostura, aunque sus ojos traicionaron un destello de pánico. ¿Qué es eso, mamá?, tartamudeó Carlos. Es una escritura de venta, mijo, con mi firma, o al menos, algo que se parece mucho a mi firma. Valeria observó cuidadosamente las reacciones de ambos. Lo curioso es que no recuerdo haber firmado nada. Mariana se aclaró la garganta. Abuela, tal vez usted firmó algo y se le olvidó, a veces, con la edad. ¿Me estás diciendo que estoy senil?, preguntó Valeria con voz peligrosamente tranquila. No, por supuesto que no, se apresuró a decir Mariana, solo digo que tal vez fue un malentendido. ¿Un malentendido? Valeria se levantó de su silla. ¿Cómo se puede malentender la venta de un terreno por 800,000 pesos? Carlos finalmente encontró su voz. Mamá, esto debe ser un error del registro. Probablemente mezclaron papeles o algo así. ¿Tú crees, Carlos? Valeria se dirigió directamente a él. Porque es muy interesante que ayer me hayas hablado de una empresa llamada Desarrollos Modernos del Centro, que quería comprar mi terreno. La misma empresa que según este documento ya lo compró hace 3 meses. La trampa había funcionado perfectamente. Carlos se dio cuenta demasiado tarde de que había revelado información que no debería conocer si realmente no sabía nada sobre la venta fraudulenta. Mariana, viendo que la situación se estaba saliendo de control, decidió cambiar de táctica. Mire, abuela, tal vez debería hablar con un abogado. Estos asuntos legales son muy complicados y... Ya lo hice, interrumpió Valeria, y mi abogado me dijo algo muy interesante. Me dijo que cuando alguien falsifica documentos para robar una propiedad, usualmente involucra a familiares cercanos que tienen acceso a los documentos originales. El ambiente en la cocina se había vuelto tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Mariana y Carlos intercambiaron miradas rápidas, comunicándose sin palabras. Mamá, dijo Carlos finalmente, creo que estás malinterpretando las cosas. Nadie te robó nada. Entonces, ¿cómo explicas que mi firma esté en un documento que nunca firmé?, preguntó Valeria. Mariana se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, abuela? Creo que necesitas descansar. Todo este estrés no es bueno para una persona de tu edad. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde puedan cuidarte mejor. Esa amenaza velada fue la gota que derramó el vaso. Valeria había mantenido la compostura durante toda la confrontación, pero la sugerencia de que necesitaba ser internada o alejada de su hogar encendió una furia que no sabía que poseía. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?, preguntó Valeria, levantándose hasta alcanzar toda su altura. A pesar de sus 73 años, irradiaba una autoridad que hizo que tanto Carlos como Mariana retrocedieran instintivamente. Nadie te está amenazando, mamá, dijo Carlos débilmente. Bien, dijo Valeria con voz firme, entonces esto es lo que va a pasar. Tienen 24 horas para entregarme una confesión por escrito, y devolver cada peso de los 800,000 que robaron. Si no lo hacen, mañana por la mañana mi abogado presentará cargos criminales en su contra. No puedes hacer eso, explotó Mariana. Somos familia. La familia, respondió Valeria con voz helada, no se roba entre sí. Carlos y Mariana se fueron esa noche en medio de amenazas mutuas y portazos. Cuando Elena salió de su escondite con la grabadora, ambas mujeres sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Mamá, dijo Elena abrazando a su madre, acabas de declarar la guerra. Sí, respondió Valeria, sintiéndose más fuerte de lo que se había sentido en años. Y pienso ganarla. Las 24 horas del ultimátum pasaron sin respuesta de Carlos y Mariana. Valeria no estaba sorprendida, pero sí estaba preparada. A las 9 de la mañana del 20 de marzo,
Ella y Elena se presentaron en las oficinas del Ministerio Público de Guadalupe de los Altos, para presentar formalmente la denuncia por falsificación de documentos y fraude. El fiscal adjunto Luis Hernández, un hombre joven con aspecto de estar abrumado por una carga de trabajo excesiva, revisó los documentos con expresión escéptica. Señora Mendoza, entiendo su preocupación, pero estos casos entre familiares son muy complicados. ¿Está usted completamente segura de que quiere proceder? Una vez que presentemos los cargos, no hay vuelta atrás. Fiscal, intervino Elena con firmeza. Estamos hablando de un fraude de 800,000 pesos. El hecho de que los perpetradores sean familiares no disminuye la gravedad del delito. El fiscal suspiró y comenzó a llenar los formularios correspondientes. Sin embargo, lo que debería haber sido un proceso rutinario, se complicó inmediatamente cuando descubrieron que Carlos y Mariana habían desaparecido del pueblo. Doña Carmen, quien tenía ojos y oídos en cada rincón de San Rafael de los Cerezos, le reportó a Valeria que la casa de Carlos estaba cerrada, y que los vecinos habían visto un camión de mudanzas 3 días atrás, justo después de la confrontación en casa de Valeria. Se fueron como ladrones en la noche, le dijo Carmen mientras tomaban café en la cocina de Valeria. Y lo más extraño, es que le dijeron al casero que se mudaban por una emergencia familiar en Monterrey. Elena inmediatamente contactó a Roberto Vázquez, el investigador privado, quien ya tenía noticias importantes sobre desarrollos modernos del centro. Es exactamente lo que sospechábamos, informó Roberto durante una llamada telefónica. La empresa se constituyó hace apenas 4 meses, justo después de Navidad. Y adivinen quién aparece como uno de los socios ocultos en los documentos constitutivos: Mariana Castillo de Mendoza. Valeria sintió como si le hubieran golpeado el estómago. No solo habían falsificado su firma, habían creado una empresa específicamente para realizar el fraude, planeando todo durante meses mientras ella confiaba en ellos. Hay más, continuó Roberto. El dinero de la supuesta compra nunca entró a ninguna cuenta bancaria a nombre de Valeria Mendoza. En cambio, fue depositado en una cuenta empresarial de Desarrollos Modernos del centro, y luego transferido inmediatamente a 3 cuentas diferentes en bancos de Monterrey y Guadalajara. Elena tomó notas frenéticamente. ¿Pudiste rastrear a qué cuentas fueron las transferencias? 2 de las cuentas están a nombre de Carlos Mendoza y Mariana Castillo. La tercera es más interesante. Está a nombre de un tal Federico Castillo, hermano de Mariana, quien resulta que es el administrador de Desarrollos Modernos del centro. La conspiración era más profunda de lo que habían imaginado. No se trataba de una decisión impulsiva de Mariana, era un plan familiar elaborado que había estado en desarrollo durante meses, posiblemente desde que ella se casó con Carlos. Pero los problemas apenas comenzaban. El licenciado Morales les informó que Carlos y Mariana habían contratado a uno de los bufetes de abogados más caros de Guadalajara para defenderse. Peor aún, estaban alegando que Valeria sufría de demencia senil, y que la firma en el documento era auténtica, pero que ella simplemente no recordaba haberla realizado. Están jugando la carta de la edad, explicó el abogado durante una reunión en su oficina. Es una estrategia común en estos casos. Van a traer testigos que declaren que Valeria ha mostrado signos de confusión o pérdida de memoria. Eso es ridículo, exclamó Elena. Mi madre tiene la mente más clara que cualquier persona de la mitad de su edad. Lo sé, dijo el licenciado Morales, pero necesitamos probarlo legalmente. Voy a solicitar que un médico geriatra examine a su madre y certifique su capacidad mental. También necesitaremos testigos que puedan declarar sobre su estado mental durante los últimos años. La evaluación médica fue programada para la semana siguiente, pero mientras tanto surgieron más complicaciones. El presidente municipal de San Rafael de los Cerezos, quien había sido amigo de la familia Mendoza durante décadas, comenzó a actuar de manera extraña cuando Valeria fue a solicitar su apoyo. Valeria, le dijo don Aurelio evitando el contacto visual. Esto es un asunto legal muy complicado.
El municipio no puede tomar lados en disputas familiares. Elena inmediatamente sospechó corrupción. Roberto, le dijo al investigador, necesito que revises si hay alguna conexión entre el municipio y esta empresa de desarrollo. Los resultados llegaron 2 días después y confirmaron las sospechas de Elena. Desarrollos Modernos del Centro había presentado una propuesta al municipio para desarrollar un centro comercial en la zona exacta donde estaba el terreno de Valeria. El proyecto prometía empleos y desarrollo económico para el pueblo, y ya había recibido aprobaciones preliminares de zonificación. Don Aurelio sabía desde el principio lo que estaba pasando, le dijo Elena a su madre esa noche, por eso no quiere ayudarnos. Tiene miedo de que se descubra que aprobó un proyecto basado en una propiedad robada. Pero el golpe más devastador llegó cuando Sofía llamó desde la Ciudad de México con noticias desalentadoras. Mamá, hable con acento agudo con Miguel y Patricia sobre lo que está pasando. Miguel dice que no quiere involucrarse en problemas legales porque podría afectar su trabajo en el gobierno. ¿Y Patricia? Sofía hizo una pausa dolorosa. Patricia dice que tal vez sería mejor para todos, si simplemente aceptaras lo que pasó, y te mudaras a vivir con uno de nosotros. Valeria sintió como si la hubieran traicionado por segunda vez. Sus propios hijos, las personas para quienes había trabajado día y noche durante décadas, estaban abandonándola en el momento más difícil de su vida. ¿Y tú, Sofía?, preguntó Valeria con voz quebrada. ¿Tú también crees que debería rendirme? Por supuesto que no, mamá, respondió Sofía con pasión. Voy a ir para allá el próximo fin de semana. No vas a pelear esto sola. Esa noche, mientras Elena trabajaba en su laptop organizando evidencia y preparando declaraciones, Valeria salió al patio trasero donde estaba enterrado Ricardo. Se sentó en el banco de madera que había construido junto a su tumba y le habló como si él pudiera escucharla. Ricardo, no sé si estoy haciendo lo correcto. Todos me dicen que debería aceptar lo que pasó, que soy demasiado vieja para pelear contra ellos. Pero este terreno es todo lo que construimos juntos. Es el lugar donde criamos a nuestros hijos, donde soñamos con ver crecer a nuestros nietos. ¿Cómo puedo simplemente entregárselo a los ladrones? El viento nocturno mecía las ramas del mezquite, y por un momento Valeria sintió la presencia reconfortante de su esposo. No eran palabras lo que percibía, sino una sensación de apoyo y fortaleza que venía desde lo más profundo de su ser. Al día siguiente, llegó otra complicación inesperada. El administrador de Desarrollos Modernos del centro se presentó en el terreno con un grupo de trabajadores y maquinaria pesada, alegando que tenían derecho legal de comenzar las obras de preparación del sitio. Valeria y Elena salieron a enfrentarlos, pero el supervisor de la obra les mostró una orden judicial temporal que les permitía acceder a la propiedad. Señora, no queremos problemas, dijo el supervisor, un hombre corpulento con casco amarillo. Nosotros solo cumplimos órdenes. Si tiene algún reclamo, hable con los abogados. Esta es mi casa, gritó Valeria. No pueden entrar aquí. Según nuestros documentos, usted vendió esta propiedad. Tenemos todo en orden. Elena inmediatamente llamó al licenciado Morales, quien confirmó que los desarrolladores habían obtenido una orden temporal alegando que Valeria estaba obstaculizando un proyecto de desarrollo legítimo. Es una táctica de presión, explicó el abogado. Quieren intimidarla para que se rinda. Pero puedo solicitar una contraorden que detenga los trabajos hasta que se resuelva el caso principal. Sin embargo, obtener la contraorden tomaría al menos una semana, y durante ese tiempo los trabajadores continuarían devastando el terreno que Valeria había cuidado durante 4 décadas. Esa noche, viendo las luces de la maquinaria pesada iluminando su patio, Valeria tomó la decisión más difícil de su vida. No importaba cuánto costara, no importaba cuánto tiempo tomara, no importaba quién se pusiera en su contra, ella pelearía hasta el final. Elena, le dijo a su hija,
Necesito que me hagas una promesa. Lo que sea, mamá. Si algo me pasa durante esta pelea, promete que continuarás hasta el final. Este terreno no es solo mío, es el legado de toda nuestra familia, y no voy a permitir que unos ladrones se salgan con la suya. Elena abrazó a su madre. No te va a pasar nada, mamá, y sí, te prometo que pelearemos hasta el final. Por primera vez desde que había descubierto el fraude, Valeria se sintió completamente segura de su decisión. La batalla sería larga y difícil, pero estaba lista para darla. La primera semana de abril trajo consigo una serie de eventos que pusieron a prueba cada fibra de resistencia que Valeria había construido durante 73 años de vida. Lo que había comenzado como una batalla familiar se había convertido en una guerra de desgaste que parecía diseñada específicamente para quebrar el espíritu de una anciana. El golpe más devastador llegó un martes por la mañana, cuando el doctor Sebastián Aguirre, el médico geriatra contratado por los abogados de Carlos y Mariana, se presentó en casa de Valeria acompañado de un oficial judicial para realizar una evaluación psiquiátrica obligatoria. Señora Mendoza, dijo el doctor Aguirre con voz condescendiente, comprendo que esta situación es estresante para usted. Estoy aquí para ayudarla a entender lo que realmente está pasando. Valeria inmediatamente desconfió del médico. Sus preguntas estaban formuladas de manera que cualquier respuesta podía ser interpretada como evidencia de confusión mental. Cuando le preguntó sobre la fecha exacta de la supuesta venta del terreno, Valeria admitió que no recordaba haber realizado ninguna transacción en diciembre. Interesante, murmuró el doctor mientras tomaba notas. ¿Hay otros eventos recientes que no recuerde claramente? Doctor, intervino Elena, mi madre no recuerda la venta porque nunca ocurrió. Su memoria está perfecta para todos los eventos que sí sucedieron. Señorita, por favor no interfiera con la evaluación, respondió el doctor Aguirre secamente. Necesito evaluar a la paciente sin influencias externas. La evaluación duró 3 horas agotadoras. El médico hizo preguntas sobre fechas, nombres, eventos familiares y rutinas diarias. Ocasionalmente, Valeria se sentía genuinamente confundida, no porque tuviera problemas de memoria, sino porque el estrés de las últimas semanas había afectado su concentración. Una semana después, llegó el reporte médico que Valeria había estado temiendo. El doctor Aguirre había concluido que, aunque no sufría de demencia severa, sí mostraba signos compatibles con deterioro cognitivo leve relacionado con la edad, particularmente en el área de memoria a corto plazo y toma de decisiones complejas. Es una mentira, le dijo Elena al licenciado Morales cuando recibieron la copia del reporte. Mi madre está completamente lúcida. Lo sé, respondió el abogado, pero este reporte será usado para argumentar que ella no tenía capacidad plena cuando supuestamente firmó la venta, y por lo tanto la transacción fue válida porque estaba en su mejor interés. Era una trampa legal perfecta. Si Valeria admitía que tenía problemas de memoria, entonces la venta había sido legítima porque ella simplemente no la recordaba. Si insistía en que su memoria estaba bien, entonces ¿por qué no recordaba haber firmado un documento tan importante? Pero las complicaciones legales eran solo una parte del infierno que se había desatado sobre la vida de Valeria. La división familiar se había profundizado de maneras que ella nunca había imaginado posibles. Miguel llamó desde Monterrey con noticias que partieron el corazón de Valeria. Mamá, Carlos me contactó. Dice que si retiras la denuncia, él y Mariana están dispuestos a darte una compensación económica, y ayudarte a encontrar una casa más pequeña en el pueblo. ¿Compensación?, preguntó Valeria incrédula. ¿Mi propio hijo me está ofreciendo compensación por robarme? Mamá, tal vez deberías considerar la oferta. Los juicios son muy caros y estresantes, a tu edad. No termines esa frase, gritó Valeria. No voy a escuchar a otro de mis hijos decirme que soy demasiado vieja para pelear por lo que es mío.
Patricia también llamó, pero su mensaje fue aún más doloroso. Mamá, hable con acento agudo con un abogado aquí en Tijuana sobre tu situación. Me dijo que estos casos rara vez terminan bien para las personas mayores. Los costos legales pueden acabar con cualquier dinero que recuperes, y el estrés. Mamá, el estrés puede matarte literalmente. La presión emocional se volvió física cuando Valeria comenzó a experimentar dolores de pecho y dificultad para dormir. Elena la llevó al médico local, quien diagnosticó hipertensión inducida por estrés, y le recetó medicamentos que Valeria se negó a tomar. No voy a drogarme para que sea más fácil robarme, le dijo a Elena con obstinación. Mientras tanto, la situación en el terreno se deterioraba día a día. Los trabajadores de construcción habían talado 3 de los árboles frutales que Ricardo había plantado, alegando que interfería con sus mediciones topográficas. Valeria se despertaba cada mañana con el ruido de maquinaria pesada devastando la tierra que había cuidado con amor durante décadas. La gota que derramó el vaso llegó cuando encontraron muerto a Pancho, el perro viejo que había sido compañero de Valeria durante 8 años. Aparentemente había comido algo tóxico que los trabajadores habían dejado regado en el terreno. Cuando Valeria confrontó al supervisor sobre el veneno, él se encogió de hombros. Señora, nosotros no somos responsables de los animales que anden sueltos en la obra. Debería controlarlos mejor. Esa noche, Valeria se quebró completamente. Se sentó en el piso de su cocina, abrazando el cuerpo sin vida de Pancho, y lloró como no había llorado desde la muerte de Ricardo. Elena la encontró así, rodeada de documentos legales empapados por las lágrimas, susurrando disculpas a un perro que ya no podía escucharla. Ya no puedo más, Elena, murmuró Valeria con voz rota, tal vez todos tienen razón, tal vez soy demasiado vieja para esto. No, mamá, no digas eso. Mira lo que ha pasado. Valeria señaló hacia las ventanas donde las luces de las máquinas constructoras iluminaban la noche. Destruyeron los árboles de tu papá. Mataron a Pancho. Mis propios hijos me han abandonado. El pueblo entero me ve como una vieja loca que no puede aceptar la realidad. Elena se sentó en el piso junto a su madre y la abrazó. Mamá, ¿sabes qué me dijiste cuando tenía 16 años y quería renunciar a la escuela porque los otros niños se burlaban de mí por ser pobre? Valeria negó con la cabeza. Me dijiste que los Mendoza no se rinden jamás. Que cada generación de nuestra familia ha enfrentado problemas que parecían imposibles de resolver, pero que siempre encontramos la manera de salir adelante. Me dijiste que la fortaleza no viene de nunca caerse sino de levantarse cada vez que nos tumban. Pero Elena, esto es diferente. Estoy cansada, estoy vieja. Y estoy sola. No estás sola, dijo Elena firmemente. Yo estoy aquí. Sofía está contigo. El licenciado Morales cree en tu caso. Y algo más importante. Tienes la razón de tu lado. Ellos son los ladrones, no tú. Pero incluso las palabras de Elena no pudieron levantar el espíritu de Valeria esa noche. Se acostó sintiéndose más derrotada de lo que se había sentido en toda su vida. Por primera vez, desde que había descubierto el fraude, consideró seriamente la posibilidad de rendirse. A las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Era una voz que Valeria no reconoció inicialmente. Señora Mendoza. Habla Luz Esperanza Jiménez. Soy reportera del periódico El Heraldo Regional de Guadalajara. ¿Reportera? ¿Cómo consiguió mi número? Señora, me llegó información sobre su caso. Una anciana de pueblo peleando contra una empresa de desarrollo que supuestamente falsificó documentos para robarle su terreno. Esto es noticia, señora Mendoza. Y las noticias pueden cambiar el resultado de una batalla legal. Valeria se incorporó en su cama. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hay muchas personas en este estado que han pasado por situaciones similares.
desarrolladores sin escrúpulos que se aprovechan de personas mayores, funcionarios corruptos que aprueban proyectos fraudulentos, familias que traicionan a sus ancianos por dinero. Su historia puede ser la que finalmente exponga todo este sistema. Pero señorita, no sé si quiero que todo esto se haga público. Señora Mendoza, con todo respeto, ustedes están peleando una guerra con pistolas de agua contra tanques de guerra. Los abogados de la otra parte tienen recursos casi ilimitados. Pero hay algo que no pueden controlar: la opinión pública. Y la opinión pública se pone muy brava cuando ve a una abuelita siendo robada por su propia familia. Después de colgar, Valeria se quedó despierta hasta el amanecer, considerando las palabras de la reportera. Había pasado toda su vida siendo una persona privada, evitando conflictos y manteniendo los problemas familiares dentro de la familia. Pero tal vez era momento de cambiar las reglas del juego. Cuando Elena se despertó esa mañana, encontró a su madre en la cocina preparando desayuno con una energía que no había mostrado en semanas. «Mija», dijo Valeria con una sonrisa que no había aparecido en su rostro desde hacía días, «tengo una idea que va a cambiar todo». La decisión de Valeria de hacer público su caso marcó el inicio de una transformación que nadie, ni siquiera ella misma, había anticipado. Cuando Luz Esperanza Jiménez llegó a San Rafael de los Cerezos con su camarógrafo 2 días después, encontró algo que no esperaba: una anciana que había pasado de víctima quebrantada a guerrera determinada. «Señora Mendoza», dijo la reportera mientras instalaban el equipo en la cocina de Valeria, «quiero que entienda que una vez que publiquemos esta historia, no habrá vuelta atrás. Su caso se volverá público y eso puede traer consecuencias imprevistas». «Señorita Jiménez», respondió Valeria con voz firme, «ya no hay vuelta atrás desde el momento en que mi nuera falsificó mi firma. Si van a destruir mi vida, al menos que todo el mundo se entere de quiénes son realmente». La entrevista duró 2 horas. Valeria narró su historia con una claridad y una pasión que impresionó incluso a Elena. No se victimizó ni pidió lástima, simplemente expuso los hechos con la dignidad de una mujer que había vivido lo suficiente para saber distinguir entre el bien y el mal. «Mi esposo Ricardo y yo compramos este terreno cuando éramos jóvenes y llenos de sueños», le dijo a la cámara, señalando hacia las fotografías familiares que colgaban de las paredes. «Aquí criamos 5 hijos. Aquí construimos una vida honesta. Y ahora mi propio hijo y su esposa creen que pueden robarme todo esto porque soy vieja y estoy sola». Cuando la reportera le preguntó sobre sus sentimientos hacia Carlos, Valeria hizo una pausa larga antes de responder. «Amo a mi hijo. Pero no reconozco al hombre en el que se ha convertido. El Carlos que yo crié, jamás habría traicionado a su madre de esta manera». El reportaje se publicó 3 días después, acompañado de un titular que impactó a todo el estado. Abuela de 73 años denuncia que su nuera falsificó su firma para robarle su terreno, mientras su hijo colaboraba en el fraude. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. El periódico recibió cientos de llamadas de personas que habían vivido situaciones similares. Abogados especialistas en derechos de personas mayores se ofrecieron a ayudar pro bono. Organizaciones de derechos humanos contactaron a Elena para ofrecer apoyo legal y mediático. Pero lo más impactante fueron las personas que comenzaron a llegar a San Rafael de los Cerezos para mostrar su apoyo directo a Valeria. Doña Esperanza Morales, de 81 años, viajó desde Michoacán para contar su historia. «A mí también me robaron mi casa, pero yo no tuve el valor de pelear. Usted me está dando esperanza de que todavía se puede hacer justicia». Don Evaristo Sánchez llegó desde Oaxaca con documentos que probaban que Desarrollos Modernos del Centro había intentado estafarlo usando exactamente las mismas tácticas: presión familiar, falsificación de documentos y complicidad municipal. «Señora Valeria», le dijo don Evaristo, «estos criminales han estado operando por años,
Usted puede ser la persona que finalmente los detenga. El apoyo popular se transformó en poder real, cuando el licenciado Antonio Vega, uno de los abogados más reconocidos del Estado especializado en fraudes corporativos, se presentó personalmente en casa de Valeria. Señora Mendoza, le dijo el licenciado Vega, he estado siguiendo su caso en las noticias, no solo quiero representarla sin costo alguno, sino que quiero convertir su caso en la punta de lanza de una investigación más amplia contra esta red de estafadores. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está diciendo que hay otros casos similares? Señorita, después de que su madre hizo público su caso, hemos recibido denuncias de al menos 12 familias en diferentes municipios que han sido víctimas del mismo esquema. Siempre involucra a empresas de desarrollo fantasma, familiares traidores, funcionarios municipales corruptos y médicos que diagnostican convenientemente deterioro cognitivo en las víctimas. La investigación del licenciado Vega reveló una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que Valeria había imaginado. Federico Castillo, el hermano de Mariana, no solo administraba desarrollos modernos del centro. Era el cerebro detrás de un esquema que había defraudado a familias en al menos 5 estados diferentes. Su nuera, explicó el abogado, no es una oportunista amateur. Es parte de una organización criminal sofisticada, que se especializa en identificar propiedades valiosas, pertenecientes a personas mayores, infiltrar a las familias a través de matrimonios estratégicos, y luego robar las propiedades, usando una combinación de manipulación psicológica y falsificación de documentos. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de Valeria sobre lo que había pasado. Carlos no había sido seducido gradualmente por la codicia. Había sido seleccionado específicamente como target porque tenía una madre anciana con propiedades valiosas. ¿Está diciendo que el matrimonio de Carlos fue planeado desde el principio para robarme?, preguntó Valeria. Es muy probable, respondió el licenciado Vega. Estamos investigando cómo se conocieron Carlos y Mariana. Tengo la sospecha de que no fue coincidencia. Con esta nueva información, el caso de Valeria se transformó de una disputa familiar en evidencia clave de una investigación criminal federal. La Procuraduría General de la República se involucró, y de repente, en lugar de ser una anciana indefensa peleando contra su familia, Valeria se había convertido en la testigo principal de un caso que podía desmantelar toda una red criminal. Pero el cambio más significativo no era legal, era personal. Valeria había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Las visitas constantes de personas que habían sido víctimas similares la habían convertido en una especie de símbolo de resistencia. Su casa se había transformado en un centro de operaciones donde víctimas de fraudes inmobiliarios venían a buscar consejo y apoyo. Doña Valeria, le dijo una mujer de mediana edad que había viajado desde Jalisco, usted nos está enseñando que nunca es demasiado tarde para pelear por la justicia. Elena observaba con asombro cómo su madre se había transformado de una abuela de pueblo en una líder comunitaria. Valeria había comenzado a organizar reuniones semanales en su casa, donde las víctimas de fraudes similares compartían información y estrategias legales. Mamá, le dijo Elena una tarde, te has convertido en algo que nunca esperé ver. ¿En qué?, preguntó Valeria. En un activista. El momento del verdadero punto de inflexión llegó cuando Roberto Vázquez, el investigador privado, regresó con evidencia que cambiaría todo el caso. Encontré algo que va a explotar toda su defensa, anunció Roberto con una sonrisa triunfante. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas entre Federico Castillo y un funcionario del Registro Público de Guadalupe de los Altos donde discuten específicamente el caso de Valeria Mendoza y cómo acelerar el proceso de registro del documento falsificado. ¿Cómo conseguiste esas grabaciones?, preguntó Elena. Resulta que uno de los empleados del registro es primo de una de las víctimas de Michoacán. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, decidió cooperar con nuestra investigación.
Tenemos evidencia sólida de que el funcionario recibió dinero para procesar el documento fraudulento sin hacer las verificaciones requeridas. Esta evidencia no solo probaba que la firma de Valeria había sido falsificada, también demostraba que había corrupción sistemática en el proceso de registro que había permitido que el fraude se completara. Esa noche Valeria se sentó en su mecedora, pero ya no era la mujer quebrantada que había considerado rendirse una semana atrás. Miraba hacia el terreno donde las máquinas constructoras habían quedado silenciosas después de que el nuevo equipo legal había obtenido una orden judicial que suspendía todos los trabajos hasta que se resolviera la investigación criminal. Elena le dijo a su hija: «Creo que finalmente entiendo lo que tu papá trataba de enseñarme cuando decía que las batallas más importantes no se pelean con fuerza sino con inteligencia». «¿Qué quieres decir?». «Durante semanas estuve tratando de pelear como ellos, con abogados, documentos y tácticas legales, pero me di cuenta de que mi verdadera fuerza no está en los tribunales. Está en la verdad, en la gente que cree en la justicia, y en la comunidad que se forma cuando las personas honestas se unen contra los ladrones». Elena sonrió. «Mamá, creo que estás lista para la fase final de esta batalla». «Más que lista», respondió Valeria con determinación renovada. «Ahora es momento de que Carlos y Mariana entiendan con quién realmente están peleando». El primer lunes de mayo amaneció con una noticia que cambió el panorama completo del caso. Federico Castillo había sido arrestado en Monterrey por la Policía Federal, acusado de liderar una red criminal de fraude inmobiliario que operaba en 5 estados de la República Mexicana. Las grabaciones telefónicas obtenidas por Roberto Vázquez habían sido la evidencia clave que permitió a las autoridades federales obtener órdenes de cateo simultáneas en 6 ciudades diferentes. Valeria se enteró de la noticia por la televisión mientras desayunaba con Elena. El reportero de Noticias Nacionales mostraba imágenes de Federico siendo arrestado, y en la pantalla aparecían fotografías de al menos 20 propiedades que habían sido robadas usando métodos similares al esquema usado contra Valeria. «Elena», dijo Valeria con voz temblorosa de emoción, «¿te das cuenta de lo que esto significa?». «Significa que ya no eres solo una abuela peleando contra su familia», respondió Elena con lágrimas en los ojos. «Eres la persona que expuso a toda una red de criminales». Media hora después, el teléfono de Valeria comenzó a sonar sin parar. Periodistas de Televisión Nacional querían entrevistas exclusivas. El Procurador General del Estado quería reunirse personalmente con ella para agradecerle su valentía. Organizaciones de derechos humanos la invitaban a dar conferencias sobre los derechos de las personas mayores. Pero la llamada más significativa llegó al mediodía. Era el licenciado Morales con noticias extraordinarias. «Señora Valeria, acaba de pasar algo sin precedentes. Los abogados de Carlos y Mariana me llamaron para solicitar una reunión urgente. Quieren negociar». «¿Negociar qué?», preguntó Valeria. «Todo. La devolución completa de su propiedad. Compensación por daños. Y están dispuestos a declarar contra Federico Castillo, a cambio de que usted considere retirar algunos de los cargos penales». Valeria se quedó en silencio por varios segundos. Después de meses de batalla, sus oponentes finalmente estaban pidiendo rendirse. «Licenciado», dijo finalmente, «programe la reunión, pero quiero que quede muy claro, no voy a negociar la justicia, si quieren mi perdón tendrán que ganárselo». La reunión se realizó 3 días después, en las oficinas del Ministerio Público, con la presencia de todos los abogados involucrados, representantes de la Procuraduría General, y un mediador judicial. Carlos y Mariana llegaron acompañados de 2 abogados defensores que claramente habían reemplazado al bufete caro que los había representado inicialmente. Valeria los vio por primera vez desde la confrontación en su cocina 6 semanas atrás. Carlos había perdido peso y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Mariana, por el contrario, mantenía su compostura exterior,
aunque sus ojos ya no mostraban la arrogancia de antes. El licenciado Vega presentó las condiciones no negociables para cualquier acuerdo: devolución inmediata de la propiedad a nombre de Valeria, restitución completa de los 800,000 pesos más intereses y daños, por un total de 1.200.000 pesos, confesión pública de culpabilidad, y cooperación total en la investigación contra Federico Castillo y la red criminal. Además, agregó el licenciado Vega, mi clienta requiere que ustedes firmen un documento donde reconocen públicamente que ella nunca tuvo problemas de capacidad mental, y que todas las alegaciones médicas fueron estrategias legales falsas. El abogado defensor de Carlos pidió un receso para consultar con sus clientes. Durante esos 30 minutos, Valeria se quedó en silencio, observando a su hijo a través del vidrio de la sala de conferencias. Elena la encontró llorando silenciosamente. Mamá, ¿estás bien? Mira a tu hermano, Elena. Míralo realmente. ¿Ves al hombre que era antes de conocer a Mariana? Elena observó a Carlos, quien gesticulaba nerviosamente mientras hablaba con su abogado. No, mamá, veo a un extraño. Exactamente. Y eso es lo más triste de todo esto. No solo perdí mi terreno temporalmente, perdí a mi hijo para siempre. Cuando regresaron a la mesa de negociaciones, Carlos fue el primero en hablar, dirigiéndose directamente a su madre por primera vez en meses. Mamá, acepto todas las condiciones, solo quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Qué tan lejos, Carlos?, preguntó Valeria con voz controlada. ¿Robarme? ¿Humillarme? ¿Tratar de hacerme pasar por loca? ¿Exactamente en qué punto pensabas que era demasiado lejos? Carlos no pudo sostener la mirada de su madre. Mariana me convenció de que era lo mejor para todos. Dijo que con el dinero podríamos ayudarte a tener una vejez más cómoda. Basta de mentiras, interrumpió Valeria, golpeando la mesa con más fuerza de la que cualquiera esperaba de una mujer de su edad. Si querían ayudarme, podían haberme ayudado sin robarme. Lo que querían era el dinero, punto. Mariana finalmente habló, pero sus palabras solo empeoraron la situación. Señora Valeria, usted tiene que entender que nosotros también somos víctimas aquí. Federico nos manipuló a todos. ¿Víctimas? Valeria se levantó de su asiento. ¿Tú te consideras víctima? La persona que se casó con mi hijo específicamente para poder robarme. La acusación directa hizo que Mariana perdiera completamente la compostura. Eso no es cierto. Yo amo a Carlos. Entonces, ¿por qué te comunicabas con Federico desde antes de conocer a Carlos?, preguntó el licenciado Vega, poniendo sobre la mesa copias de registros telefónicos que Roberto había obtenido. Estos registros muestran llamadas entre ustedes que datan de 8 meses antes de que supuestamente se conocieran en esa fiesta de cumpleaños. Mariana se quedó sin palabras. La evidencia era irrefutable. Había conocido a Carlos como parte de un plan premeditado para acceder a la propiedad de Valeria. Carlos, al darse cuenta de la magnitud del engaño del que él mismo había sido víctima, se quebró completamente. ¿Todo fue mentira, Mariana? ¿Todo nuestro matrimonio fue solo para robar a mi madre? Carlos, no es lo que piensas, comenzó Mariana, pero fue interrumpida por su propio abogado, quien claramente había decidido que era momento de cortar las pérdidas. Mi clienta acepta todas las condiciones propuestas, anunció el abogado de Mariana. Firmaremos los documentos de restitución inmediatamente. El proceso de firmar los documentos tomó 2 horas. Valeria observó cada página cuidadosamente, recordando la importancia de leer todo antes de firmar. Cuando llegó el momento de que Carlos firmara el reconocimiento de culpabilidad, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Mamá, murmuró Carlos antes de firmar, sé que nunca me vas a perdonar, pero necesito que sepas que sí te amo, siempre te he amado. Valeria lo miró a los ojos por primera vez desde que había comenzado toda la pesadilla. Carlos, el amor no roba,
El amor no miente. El amor no trata de convencer a los demás de que su víctima está loca. Lo que tú hiciste no fue amor, fue traición. Una semana después, Valeria estaba de pie en su terreno, observando cómo los trabajadores de la empresa que había contratado, removían los últimos vestigios de la construcción ilegal, y replantaban los árboles frutales en los lugares exactos donde habían estado originalmente. El licenciado Vega había negociado que todos los costos de restauración fueran pagados por Desarrollos Modernos del centro como parte del acuerdo de restitución. Elena había decidido quedarse en México por tiempo indefinido para ayudar a su madre a manejar las consecuencias del caso. Las entrevistas y apariciones públicas se habían vuelto una responsabilidad que Valeria había aceptado con seriedad. «Mamá», le dijo Elena mientras plantaban nuevos rosales donde antes habían puesto la maquinaria pesada. «El licenciado Vega dice que tu caso va a cambiar las leyes sobre protección de personas mayores en todo el país». «Eso está bien», respondió Valeria. «Pero lo más importante es que otras familias no pasen por lo que pasamos nosotras». La victoria legal había sido completa. Recuperación total de la propiedad, compensación económica que superaba el valor original del terreno, y la satisfacción de saber que la red criminal había sido desmantelada. Pero para Valeria el verdadero triunfo era más personal. Esa tarde, mientras caminaba por su terreno restaurado, se detuvo junto a la tumba de Ricardo y le habló como había hecho durante años. «Lo hicimos, mi amor. No solo recuperamos nuestra tierra. Demostramos que los Mendoza no nos rendimos jamás». El viento mecía las hojas del mezquite, y Valeria sonrió, sintiendo por primera vez en meses una paz profunda que venía de saber que había peleado la batalla correcta de la manera correcta, y que había ganado no solo para ella, sino para todas las personas que algún día necesitarían el valor de pelear contra la injusticia. 6 meses después de recuperar su terreno, Valeria Mendoza se despertó en una realidad que jamás habría imaginado posible. Su casa, que una vez había sido el refugio silencioso de una abuela de pueblo, se había convertido en la sede oficinal de la Fundación Valeria Mendoza para la Protección de Personas Mayores, una organización que ella había establecido con parte del dinero de la compensación legal. La fundación operaba desde una construcción nueva que Valeria había mandado edificar en la parte frontal de su terreno, específicamente diseñada para recibir a familias que necesitaban ayuda legal gratuita en casos de fraude inmobiliario. Cada mañana, personas de diferentes estados llegaban buscando el tipo de justicia que Valeria había logrado obtener para sí misma. «Doña Valeria», le dijo Marta Reyes, una mujer de 60 años que había viajado desde Veracruz, «mi hijo y su esposa me quitaron mi casa usando exactamente los mismos métodos que usaron con usted. ¿Cree que todavía puedo hacer algo?». Valeria revisó los documentos que Marta había traído, aplicando el conocimiento legal que había adquirido durante su propia batalla. «Marta, mira esta fecha aquí», señaló con el dedo hacia una escritura. «Tu firma está fechada en un día que según tu pasaporte estabas en Estados Unidos visitando a tu hermana. Eso es evidencia sólida de falsificación». Elena, quien ahora trabajaba a tiempo completo administrando la fundación, observaba con admiración cómo su madre había desarrollado una intuición legal que rivalizaba con la de muchos abogados profesionales. Valeria podía identificar inconsistencias en documentos fraudulentos, reconocer patrones de manipulación familiar, y más importante aún, dar el apoyo emocional que las víctimas necesitaban para encontrar el valor de pelear. La fundación había ganado sus primeros 5 casos en los tribunales, estableciendo precedentes legales importantes. El licenciado Vega, quien ahora trabajaba exclusivamente en casos remitidos por la fundación, había comentado que Valeria tenía un talento natural para la investigación que muchos detectives profesionales envidiaban. Su madre le había dicho a Elena, no solo cambió su propia vida, está cambiando el sistema legal completo en este país.
El impacto de la historia de Valeria había llegado hasta el Congreso Nacional, donde la diputada federal Esperanza Márquez había propuesto la Ley Valeria, una legislación integral, para proteger a personas mayores contra fraudes inmobiliarios. La ley incluía verificaciones obligatorias de capacidad mental independientes, periodos de espera para ventas de propiedades por personas mayores de 65 años, y sanciones penales más severas para familiares que cometan este tipo de fraudes. Señora Mendoza, le había dicho la diputada Márquez durante una visita oficial a San Rafael de los Cerezos, su valentía va a proteger a miles de familias en el futuro. Pero para Valeria el cambio más significativo no era público sino personal. Había descubierto dentro de sí misma una fuerza y una pasión que no sabía que poseía. A los 74 años, se había convertido en una estudiante voraz de leyes, una oradora pública convincente, y una líder comunitaria respetada en todo el estado. Sus mañanas ahora comenzaban con una rutina completamente diferente. Revisión de casos nuevos, llamadas telefónicas con abogados de diferentes ciudades, y planificación de las actividades de la fundación. Los nopales que había plantado con Ricardo seguían ahí, pero ahora compartían el espacio con un jardín memorial dedicado a todas las víctimas de fraudes inmobiliarios que no habían tenido la oportunidad de pelear como ella. La relación con sus hijos también había evolucionado de maneras inesperadas. Sofía se había mudado de regreso a San Rafael de los Cerezos para trabajar tiempo completo en la fundación, coordinando la Red Nacional de Abogados Voluntarios. Miguel y Patricia, inicialmente avergonzados por su falta de apoyo durante la crisis, ahora contribuían financieramente a la fundación, y habían pedido perdón público por haber abandonado a su madre. Mamá, le había dicho Patricia durante una videollamada. No te pedimos que nos perdones inmediatamente. Pero queremos que sepas que ahora entendemos el error que cometimos. Tú nos enseñaste a luchar por lo correcto, y nosotros te fallamos cuando más nos necesitabas. Elena había decidido establecerse permanentemente en México, vendiendo su casa en Houston para estar cerca de su madre y del trabajo de la fundación. Mamá, le había dicho, durante años viví pensando que mi vida estaba en Estados Unidos. Pero me di cuenta de que mi propósito real está aquí, peleando junto a ti por la justicia. El caso de Carlos había tomado un rumbo que nadie había anticipado. Después de firmar los acuerdos de restitución, y testificar contra Federico Castillo, había comenzado un proceso de terapia psicológica para entender cómo había sido manipulado tan completamente. Su matrimonio con Mariana había terminado en divorcio, y él había solicitado permiso para visitar a su madre. No estoy listo para perdonarte, le había dicho Valeria durante su primera conversación en 8 meses, pero tampoco estoy lista para perderte para siempre. Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, tendrás que demostrar con acciones, no con palabras, que el hombre que yo crié todavía existe. Carlos había comenzado a realizar trabajo comunitario en la fundación, inicialmente como una forma de cumplir con su servicio social ordenado por el tribunal, pero gradualmente porque había comenzado a entender el daño real que su participación en el fraude había causado no solo a su madre, sino a todas las familias afectadas por la red criminal. Mariana, por el contrario, había desaparecido completamente después del juicio. Los últimos reportes la ubicaban en algún lugar de Centroamérica, aparentemente huyendo de las múltiples demandas civiles que habían surgido de otras víctimas de la red criminal. En una tarde de octubre, mientras Valeria revisaba propuestas para expandir la fundación a nivel internacional, recibió una visita inesperada. Era don Aurelio, el presidente municipal que había colaborado con la empresa fraudulenta. Valeria, le dijo con voz humilde, vengo a pedirte perdón y a ofrecerte algo. Don Aurelio había renunciado a su cargo después de que la investigación federal había expuesto su participación en el esquema corrupto. Ahora quería donar un terreno municipal a la fundación para establecer un centro de asistencia legal permanente. No lo hago para limpiar mi conciencia,
le dijo a Valeria, lo hago porque finalmente entiendo que lo que tú representas es lo que este pueblo necesita. Valeria aceptó la donación pero con una condición, que don Aurelio trabajara como voluntario en la fundación, ayudando a otras víctimas a navegar los sistemas burocráticos que él había ayudado a corromper. Aurelio le dijo, la redención no viene de las disculpas, viene del trabajo duro para reparar el daño que causaste. El primer aniversario de la resolución del caso llegó con una celebración que transformó a San Rafael de los Cerezos en el centro de atención nacional. Representantes de organizaciones de derechos humanos, víctimas de fraudes de todo el país, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación se reunieron para celebrar no solo la victoria de Valeria, sino el impacto nacional que su caso había tenido. Durante la ceremonia, Valeria dio un discurso que fue transmitido en vivo por Televisión Nacional. Hace un año, yo era una abuela que creía que su vida estaba llegando a su fin. Pensaba que mis años de contribuir al mundo habían terminado. Que mi único papel era sentarme tranquilamente y esperar que otros tomaran decisiones por mí. Mi familia me robó mi terreno, pero sin saberlo, me dieron algo mucho más valioso. Me dieron la oportunidad de descubrir que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que realmente estás destinada a ser. Durante 73 años, fui Valeria la esposa, Valeria la madre, Valeria la abuela. Ahora, por primera vez en mi vida, soy simplemente Valeria. Y Valeria no se rinde, no acepta la injusticia, y no permite que los ladrones se salgan con la suya. Después del discurso, Valeria caminó por su terreno, ahora transformado en un espacio que combinaba su hogar original con las instalaciones de la fundación. Los nopales que había plantado con Ricardo seguían creciendo, pero ahora estaban acompañados por un jardín comunitario donde las familias que visitaban la fundación podían encontrar paz mientras esperaban resolución a sus casos. Esa noche sola en su cocina después de que todos los invitados se habían ido, Valeria abrió una carta que había estado guardando para el final del día. Era de una niña de 12 años de Michoacán, cuya abuela había recuperado su casa gracias al modelo legal que la fundación había desarrollado. Señora Valeria, decía la carta escrita con crayones de colores, gracias por enseñarme que las abuelitas también pueden ser superheroínas. Valeria sonrió y guardó la carta en una caja especial donde mantenía todas las cartas de agradecimiento que había recibido. Luego salió al patio trasero, donde la tumba de Ricardo estaba iluminada por la luz suave de las lámparas solares que Elena había instalado. Ricardo, le dijo al viento nocturno, cuando compramos este terreno pensábamos que era para construir una casa. Pero resulta que era para construir algo mucho más grande, un lugar donde la justicia puede crecer como los nopales, lentamente pero con raíces profundas que nada puede destruir. Mientras regresaba a su casa, Valeria se detuvo a observar el letrero que Elena había mandado hacer para la entrada de la fundación, Fundación Valeria Mendoza, donde la edad es sabiduría y la justicia no tiene fecha de vencimiento. A los 74 años, Valeria Mendoza había descubierto que su historia no estaba terminando, apenas estaba comenzando el capítulo más importante de su vida. Ya no era solo una abuela que había recuperado su terreno, era una mujer que había transformado su dolor en propósito, su victimización en victoria, y su vejez en una nueva forma de juventud que venía de tener algo significativo por lo cual luchar cada día. El legado que dejaría no sería solo un terreno con nopales, sino una fundación que continuaría protegiendo a las personas vulnerables mucho después de que ella ya no estuviera. Y en algún lugar profundo de su corazón, Valeria sabía que eso era exactamente lo que Ricardo habría querido. Que su amor se transformara en algo que pudiera ayudar al mundo mucho después de que ambos se hubieran ido. La historia de Valeria Mendoza había terminado donde había comenzado, en su terreno, rodeada de amor, pero ahora ese amor se extendía mucho más allá de su familia,
alcanzando a todas las personas que necesitaban recordar que nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es correcto. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.